Cuando la partera se queda embarazada, el pueblo lo llama milagro o maldición, pero nadie imagina el infierno que es parir el propio secreto. Así fue como empezó mi desgracia, y en cierto modo, mi liberación. Mi nombre es doña Quiteria Morales, pero todo el mundo aquí en San Juan de los Lagos, en el interior de Jalisco, me llama doña Kitty. Tengo 78 años, la piel marcada por el sol y la culpa, y un corazón que todavía tiembla cada vez que recuerdo aquella madrugada en que el llanto del bebé se mezcló con el canto del gallo y el crujido de la puerta de la cocina. Alguna vez ha cargado con un amor que no podía existir, un amor que quemaba por dentro, pero que el mundo entero llamaría pecado, pues eso fue lo que me pasó a mí. Después de toda una vida ayudando a otras mujeres a dar a luz, fui yo quien tuvo que esconder su propio vientre, y el padre de la criatura era el hombre que mi hija Mariana traía de la mano, Esteban, el yerno que entró en mi casa trayendo silencio, deseo y un destino que yo jamás habría tenido el valor de elegir. El sudor me corría por la frente y se mezclaba con las lágrimas silenciosas que no me permitía derramar. Afuera, el mundo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, y el único testigo de mi calvario era la luna, una astilla pálida y cómplice que espiaba por la rendija de la ventana. El dolor venía en olas, una marea violenta que me arrancaba el aire y me hacía clavar las uñas en la madera gastada de la mesa de la cocina. Cada contracción era un castigo, un recuerdo agudo de mi pecado, del secreto que crecía dentro de mí desde hacía 9 meses. Yo era doña Quiteria Morales, la partera de San Juan de los Lagos. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, ya habían amparado cientos de vidas que llegaban a este mundo. Conocía cada suspiro, cada gemido, cada etapa del milagro. Pero aquella noche, yo era la parturienta y la partera, la pecadora y la jueza. Estaba terrible, absolutamente sola. Mordí un trapo de cocina para ahogar un grito que amenazaba con rasgar el silencio de la casa. El dolor era físico, sí, una hoguera en mi vientre, pero nada se comparaba con la agonía de mi alma. Con cada empuje de la vida que se empeñaba en nacer, las imágenes de los últimos meses giraban en mi mente. El rostro de Mariana, mi hija, sonriendo, ignorante de la traición que se anidaba bajo su propio techo. La mirada de Esteban, su marido, una mezcla de deseo y cobardía, la misma mirada que ahora temía ver reflejada en la criatura que estaba por venir, y el pueblo de San Juan. Ah, el pueblo, sus voces cuchicheando en las misas de domingo, sus miradas afiladas en la plaza, juzgando a una viuda honrada, que de repente aparecía con una hinchazón de la edad. Si supieran la verdad, me apedrearían con sus palabras hasta que no quedara nada de mí. Preparé todo con la precisión de quien conoce el oficio. Una palangana con agua tibia, paños limpios que yo misma herví y dejé secar al sol, unas tijeras esterilizadas en el fuego de la estufa de leña. Ningún hospital, ningún médico, ninguna alma amiga para sostener mi mano. La vergüenza era una muralla que me aislaba del mundo. Mi cuerpo, envejecido y cansado, se rebelaba, pero la vida dentro de él era implacable. Después de lo que pareció una eternidad de agonía, un último esfuerzo me vació por completo, y entonces, el sonido, un llanto agudo, frágil y sorprendentemente fuerte, que cortó el silencio de la cocina, el sonido de mi ruina y de mi salvación, todo al mismo tiempo. Con las manos temblorosas, amparé el pequeño cuerpo resbaladizo y lo traje a mi pecho. Era una niña, perfecta, sana, con una pelusa de cabello oscuro y la piel de mi color de tierra. Y cuando abrió los ojos, el mundo se detuvo. Eran los ojos de él, los mismos ojos castaños, almendrados y melancólicos de Esteban. En aquel instante, mientras el llanto del bebé resonaba en aquella cocina, fue como si el mundo entero me hubiera tragado de golpe. La vergüenza era un océano, y yo me estaba ahogando. Pero en mis brazos tenía un pedazo de vida, inocente de todo, y yo, doña Quiteria, la mujer que traicionó a su propia hija, hice la única promesa que podía hacer. Nadie lo sabría jamás. Esta niña sería mi hija, fruto de una historia inventada, una huérfana que el destino puso en mi camino. Sería mi penitencia y mi secreto, para siempre. El amor y la mentira nacieron juntos, en aquella madrugada fría de Jalisco. Para que entiendan cómo una mujer de casi 50 años, respetada y temerosa de Dios, llegó a tal punto, necesito volver en el tiempo. Necesito presentarles a la Quiteria que existía antes de la vergüenza. Mi nombre es Quiteria Morales, y nací aquí mismo, en San Juan de los Lagos,
en el año en que el mundo todavía se curaba de una gran guerra. Crecí con el olor a maíz cocido, el sonido de las campanas de la basílica y la certeza de que la vida de una mujer era servir, casarse y criar hijos. Y eso fue lo que hice. Me casé con Ezequiel, un hombre de manos callosas y pocas palabras, que trabajaba en el campo. Tuvimos 2 hijas, con 10 años de diferencia entre ellas. La mayor, Lucía, era como el padre, práctica, seria, con los pies bien puestos en la tierra. La menor, Mariana, era como yo soñaba ser, llena de risas, con la cabeza en las nubes, siempre tarareando canciones que oía en la radio. Ellas eran mi sol y mi luna. La vida era dura, pero era simple. Aprendí el oficio de partera con mi abuela, una india sabia que conocía los secretos de las hierbas y de las lunas. Las manos de una partera, decía ella, deben ser firmes para guiar y suaves para acoger. Y así fueron las mías. Ayudé a traer al mundo a casi todos los niños de mi generación en el pueblo. La gente me respetaba. Llamaban a mi puerta a cualquier hora del día o de la noche, y yo iba. Confiaban en mí sus miedos y sus esperanzas. «Doña Kitty», me llamaban, con una deferencia que me llenaba de un orgullo silencioso. Pero la simplicidad de mi vida se quebró cuando Mariana tenía 15 años. Ezequiel, cansado de la vida de sol a sol por unos pocos pesos, preparó una maleta pequeña y dijo que iba a probar suerte en Guadalajara. «Es por ustedes», dijo sin mirarme a los ojos. «Voy a mandar dinero. Pronto vendré a buscar a la familia». Nunca más volvió. Las cartas fueron escaseando, el dinero se detuvo, y las noticias que llegaban por parientes lejanos eran de otra mujer, otra vida. A los 38 años, me convertí en una viuda de marido vivo. La humillación del abandono fue una herida que ardió por mucho tiempo, pero me tragué el llanto y la rabia. Tenía 2 hijas que criar. Dupliqué mi trabajo. Además de los partos, empecé a hacer dulces de leche y cajeta para vender en el mercado. Crié a mis hijas con el sudor de mi frente y la fuerza de mi terquedad. Lucía se convirtió en maestra, se casó con un buen hombre y se mudó al pueblo vecino de Tepatitlán. Mariana, mi soñadora, se quedó conmigo. Ella era la luz de mi casa, la alegría que me impedía amargarme. Los años pasaron, mi cuerpo envejeció, mis manos se llenaron de manchas, mi cabello se volvió blanco como el algodón. La soledad se instaló en mi casa como un polvo fino que yo limpiaba todos los días, pero que siempre volvía. Me acostumbré al silencio, a mis propias oraciones como compañía, a la mecedora vacía de Ezequiel en el porche, el deseo, la necesidad de un toque, de una palabra dicha al oído. Todo eso fue enterrado profundamente, bajo capas de trabajo, responsabilidad y resignación. Una mujer en mi posición, a mi edad, no tenía derecho a esas cosas. Era lo que yo pensaba. Era lo que el pueblo entero pensaba. Y yo lo creí. Hasta el día en que Mariana llegó a casa, con los ojos brillando más de lo normal, y dijo: «Mamá, quiero que conozcas a alguien. Se llama Esteban». Esteban entró en mi casa como la brisa fresca que sopla al final de una tarde calurosa de mayo. No era como los muchachos de San Juan. Había venido de la Ciudad de México para trabajar como ingeniero en una pequeña obra del gobierno en la región. Era más alto que el promedio, con la piel más clara y una forma de hablar pulcra, usando palabras que solo oíamos en los noticieros de la televisión. Usaba camisas de botones, siempre limpias y bien planchadas, y tenía un olor suave a loción de afeitar, un olor a ciudad grande que contrastaba con nuestro olor a tierra y a humo de leña. Mariana estaba completamente encantada. Lo había conocido en la plaza, un domingo después de misa. Para ella, él era un príncipe de un mundo lejano, un hombre que leía libros y entendía de cosas que iban más allá de la cosecha y el ganado. Y yo veía en los ojos de ella el reflejo de mis propios sueños de juventud, los sueños que Ezequiel había aplastado con su abandono. ¿Cómo podría oponerme? Al principio, lo traté con la formalidad y la desconfianza de una madre que protege a su cría. Le serví café en mi mejor taza y lo observé por encima del borde. Era educado, respetuoso. Me llamaba Doña Quiteria, con una reverencia que me desarmaba. Hacía preguntas sobre el pueblo, sobre mis plantas, sobre mi trabajo de partera, y a diferencia de los otros, él realmente escuchaba las respuestas. Sus ojos castaños, que después llegaría a conocer también, no se desviaban, no mostraban aburrimiento. Había una curiosidad genuina, quizás la soledad de un forastero, que me conmovió.
Su hija habla de usted con una admiración inmensa, me dijo un día, mientras Mariana estaba en la cocina preparando limonada. Dice que usted es la mujer más fuerte que conoce. Yo solo asentí, un poco avergonzada. Es lo que hace una madre. No tenemos opción. Tenemos que ser fuertes. Yo creo que siempre hay una opción, respondió él, con una seriedad que me sorprendió. Y usted eligió ser admirable. Nadie nunca me había dicho algo así. Para el pueblo, yo era doña Kitty, la partera, una figura útil, casi una institución. Para mis hijas, yo era mamá, la roca, la proveedora. Pero aquel hombre, un extraño, me vio como una mujer que había tomado decisiones. Aquella pequeña frase fue una semilla, plantada en un terreno que yo juzgaba seco e infértil desde hacía décadas. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la basílica. Mariana estaba radiante con su vestido blanco, prestado de su prima. Esteban, a su lado en el altar, parecía un poco fuera de lugar, como un pájaro de plumaje raro en medio de los gorriones. Se mudaron a una pequeña casa alquilada al otro lado del pueblo, pero Mariana insistía en visitarme todos los días, y con ella venía Esteban. Se convirtió en parte de mi rutina, una presencia constante en mi sala, en mi patio. Poco a poco, la desconfianza dio paso a un afecto cauteloso. Él era bueno con mi hija, y eso era todo lo que importaba. Al menos, era lo que me repetía a mí misma, como una oración para alejar los pensamientos que comenzaban a surgir, sigilosos, en el fondo de mi mente. El encanto del matrimonio, como el polvo de oro que cubre los dulces del mercado, comenzó a desaparecer con el tiempo. No es que pelearan, al contrario, su casa era silenciosa, demasiado. Mariana, en su infinita bondad e idealismo, intentaba crear un nido perfecto para su príncipe de la ciudad. La comida siempre estaba en la mesa, la ropa siempre lavada, la casa impecable. Hablaba sin parar sobre sus planes, tener hijos, plantar un jardín de rosas como el mío, envejecer a su lado en aquel pueblo que tanto amaba. Y Esteban escuchaba. Él sonreía, asentía, pero sus ojos estaban distantes. Yo, que pasé la vida observando las señales sutiles de los cuerpos, de las respiraciones, de las miradas, veía la melancolía que se instalaba en él. Veía cómo miraba el camino que salía de San Juan, una expresión de nostalgia por algo que había dejado atrás. Estaba en San Juan, pero no pertenecía a San Juan. Mariana, en su felicidad, no se daba cuenta, o quizás no quería darse cuenta. Ella veía su sonrisa, no la tristeza detrás de ella. Veía su presencia física, no su ausencia de espíritu. Cierta tarde, yo estaba en mi patio, cuidando de mis cactus y suculentas, cuando Esteban llegó solo. Mariana había ido con unas amigas a un pueblo vecino a comprar telas. Se detuvo a mi lado, las manos en los bolsillos, observando el sol ponerse detrás de la colina. El cielo estaba pintado de naranja y púrpura, una belleza dolorosa. «Es bonito aquí», dijo, más para sí mismo que para mí. «Tan tranquilo». La palabra tranquilo salió de su boca no como un elogio, sino como una queja. «La quietud tiene su propia música», respondí, sin quitar los ojos de una pequeña flor de nopal que había brotado. «Hay que tener el oído entrenado para escucharla». Él esbozó una sonrisa triste. «Mi oído debe de ser sordo». Entonces, doña Quiteria, a veces, el silencio grita. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, sin decir nada más. Pero en aquel silencio se hizo una confesión. Él se estaba asfixiando en la vida que Mariana tanto amaba. Echaba de menos el ruido, el movimiento, la impersonalidad de la gran ciudad, donde podía ser anónimo, donde las expectativas no eran tan presentes. Sentí una punzada de pena por él, y para mi sorpresa, sentí una punzada de identificación. ¿Cuántas veces yo misma no me había sentido asfixiada por el silencio de mi propia vida, por la rutina inmutable de San Juan? ¿Cuántas veces no soñé con lo que existía más allá de aquellas colinas? Mariana es una buena mujer, dije, rompiendo el silencio. Ella solo quiere hacerlo feliz. Lo sé, suspiró él, y el peso del mundo parecía estar sobre sus hombros. Y esa es la parte más difícil. ¿Cómo se le puede decir a alguien tan bueno que la felicidad que te ofrece no es la que tu alma busca? Aquella conversación fue una rendija que se abrió en la puerta de su corazón, y yo, en lugar de cerrarla, como debería haber hecho, sentí un deseo irresistible de espiar adentro. Por primera vez, no lo vi como el marido de mi hija, lo vi como un hombre, tan perdido y solitario como yo, y ese fue el comienzo del peligro.
La conexión entre nosotros no nació de un trueno, sino de susurros. Nació de pequeñas cosas, gestos casi invisibles que, sumados, construyeron un puente sobre el abismo que debería separarnos. Empezó con libros. Esteban, echando de menos sus lecturas, descubrió una pequeña caja de libros viejos que pertenecían a Ezequiel, ironía del destino. Eran novelas de aventuras, poesía de autores que yo ni conocía. Una tarde lluviosa, tomó uno de ellos, un libro de poemas de Octavio Paz, y comenzó a leerme en voz alta mientras yo remendaba un mantel. Mariana detestaba la poesía, le parecía triste y complicada, pero yo me quedé paralizada. Su voz, tranquila y rítmica, daba vida a las palabras. Hablaban de amor, de pérdida, de tiempo, de soledad. Eran sentimientos que yo conocía íntimamente, pero que nunca tuve palabras para expresar. El amor es una apuesta, un salto al vacío sin saber si habrá brazos para recibirnos. Cuando terminó de leer, había lágrimas en mis ojos. Se dio cuenta, y en lugar de reír o apartarse, simplemente cerró el libro y me miró con una comprensión profunda. «La poesía es el lenguaje del alma, ¿no es así?», dijo suavemente. Yo no sabía, tartamudeé, avergonzada de mis lágrimas. «Todos lo saben», respondió. «Algunos simplemente han olvidado cómo escuchar». A partir de ese día, la lectura se convirtió en nuestro ritual secreto. Cuando Mariana no estaba, él me leía. Y yo, a cambio, le contaba las historias del pueblo, las leyendas que mi abuela me contaba, los secretos de las hierbas de mi jardín. Intercambiábamos mundos. Él me daba la poesía de la gran ciudad, y yo le daba la sabiduría de la tierra. Otra vez, la radio de pilas de mi cocina se rompió. Era mi única compañía en muchas noches. Me quedé desolada. Esteban, al saberlo, pasó una tarde entera inclinado sobre el aparato, con pequeñas herramientas y una paciencia de monje. Mariana lo llamó para cenar. Le dijo que lo dejara, que comprarían uno nuevo, pero él persistió, y al final del día, con las manos sucias de grasa, giró el botón, y la voz de un locutor, seguida de una canción de Agustín Lara, llenó la cocina. Mi sonrisa fue tan grande que sentí que los músculos de mi cara dolían. «¡Lo lograste!», exclamé, aplaudiendo como una niña. Él sonrió de vuelta, una sonrisa genuina, orgullosa. Le dije que lo arreglaría, y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Me tendió la mano y dijo: «¿Me concede este baile, doña Quiteria?», para celebrar. Dudé por un segundo, mirando hacia la puerta, como si Mariana pudiera entrar en cualquier momento. Pero la música era tan bonita. Lentamente, puse mi mano en la suya. Bailamos allí, en medio de mi cocina, al son de la radio reparada. Sus pasos eran firmes, los míos, un poco oxidados. Por 2 minutos, no éramos suegra y yerno, éramos solo un hombre y una mujer, compartiendo un momento de alegría simple. Cuando la música terminó, me soltó con delicadeza. El aire entre nosotros estaba cargado de algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que era tan real como el suelo bajo nuestros pies. Para entender la tierra seca, es preciso entender la larga sequía. Mi vida, después de que Ezequiel se fue, se convirtió en un desierto emocional. No me permití extrañar a un hombre. La necesidad era una debilidad, y no podía darme el lujo de ser débil. Construí una fortaleza alrededor de mi corazón, hecha de trabajo, obligaciones y de la fe austera que aprendí en la iglesia. Pero por la noche, en el silencio de mi habitación, las paredes de la fortaleza se derrumbaban. Me acostaba en la cama de matrimonio que todavía compartía con el fantasma de mi marido y sentía el vacío a mi lado. No era solo la ausencia de un cuerpo cálido, era la ausencia de conversación, de un suspiro en la oscuridad, de la sensación de no estar completamente sola en el mundo. Oía los grillos afuera, el ladrido lejano de un perro, y la soledad era una presencia física, un peso sobre mi pecho. Recuerdo una noche, años antes de que apareciera Esteban, en la que me desperté con un calambre terrible en la pierna. El dolor era tan intenso que me hizo gritar. Y en medio del dolor, lo que más me desesperó fue la conciencia de que no había nadie para ayudarme, nadie para masajear mi pierna, nadie para traerme un vaso de agua. Estaba sola con mi dolor. Aquella noche lloré. Lloré por el calambre, pero lloré principalmente por la soledad que representaba. Veía a las parejas en la plaza, de la mano. Veía la forma en que las mujeres miraban a sus maridos, con una mezcla de amor e irritación que solo la intimidad permite. Veía la complicidad, las bromas internas, el consuelo de tener a alguien,
y sentía una envidia silenciosa, una envidia que confesaba a Dios como un pecado, pidiendo perdón por desear lo que ya no era para mí, mi cuerpo, que había dado a luz a 2 hijas, que había amasado pan y cuidado de enfermos. También había sido olvidado. La piel anhela el tacto, no solo el toque funcional de un apretón de manos o el abrazo rápido de una hija, sino el toque que reconoce, que consuela, que despierta. Me había olvidado de cómo era que me tomaran de la mano, de tener un brazo alrededor de mis hombros, de sentir el calor de otra persona cerca de mí. Mi cuerpo era un instrumento de trabajo, ya no una fuente de placer o conexión. Cuando Esteban comenzó a verme, a escucharme, fue como si alguien hubiera encontrado una fuente de agua en mi desierto particular. Sus palabras eran gotas de lluvia. Su mirada era el sol después de un largo invierno. No me veía como Doña Kitty, la viuda, una reliquia de un tiempo pasado. Me veía como Quiteria, una mujer con pensamientos, con sentimientos, con un alma que, aunque polvorienta, todavía estaba viva. Y yo, que había pasado décadas muriendo de sed, empecé a beber de aquella fuente. Al principio, eran pequeños sorbos, cautelosos, pero la sed era tan grande, tan antigua, que pronto estaba desesperada por más. Me aferré a aquella atención, a aquella conexión, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Sabía que era peligroso, que la madera podía ser frágil y la marea, traicionera, pero la alternativa era volver a ahogarme en el mar de mi soledad, y eso, en aquel momento, parecía una muerte mucho más segura. Mi patio siempre fue mi refugio. Es un pedazo de tierra detrás de la casa, no muy grande, pero lleno de vida. Tengo nopales, de donde saco las pencas para cocinar, una higuera antigua que da los higos más dulces de la región, y más macetas de flores, malvas, geranios, y mi orgullo, una colección de cactus y suculentas que resisten a todo. El jardín era mi diálogo con Dios, un lugar donde plantaba, cuidaba y veía la vida florecer, incluso bajo el sol implacable de Jalisco. Esteban comenzó a pasar más tiempo en el patio conmigo. Al principio, era con el pretexto de ayudarme. La cerca de madera se estaba cayendo, y se ofreció a arreglarla. Pasó un sábado entero trabajando, midiendo, cerrando, clavando. Yo le llevaba jarras de agua de tamarindo, y me quedaba observando, sentada en mi mecedora, la forma en que los músculos de sus brazos se movían bajo la camisa. Trabajaba con una concentración que me parecía hermosa. Después de la cerca, encontró otras excusas. Me ayudó a trasplantar un cactus grande que se estaba quedando apretado en la maceta. Sus manos, acostumbradas a planos de ingeniería, eran sorprendentemente gentiles con las raíces de la planta. Hay que tener cuidado, le dije. Las raíces son la parte más sensible. Si las lastimas, la planta entera sufre, aunque tarde en mostrarlo. Él me miró, el sudor brillando en su frente. Como las personas, ¿no? Respondió. Las heridas más profundas no siempre son las que se ven. En ese momento, ya no estábamos hablando de cactus. El jardín se convirtió en nuestro espacio. Era allí donde nuestras conversaciones más profundas ocurrían, lejos de los oídos de Mariana, a quien no le gustaba el sol fuerte, y prefería quedarse dentro de casa, cosiendo o leyendo sus revistas. Hablábamos de todo y de nada. Él me contaba sobre su infancia en la Ciudad de México, sobre la presión de su padre para que fuera alguien en la vida, sobre la sensación de nunca encajar en ningún lugar. Y yo, por primera vez en años, hablé de Ezequiel. No sobre el abandono, sino sobre el joven que conocí, sobre los sueños que teníamos juntos, y cómo la vida, poco a poco, los convirtió en polvo. A veces me pregunto si es feliz, confesé, arrancando una mala hierba, si la otra vida que encontró valió la pena. La gente no huye hacia algo, doña Quiteria, dijo Esteban, con una sabiduría que parecía mayor que él. Huyen de algo, generalmente, de sí mismos. Estaba hablando de Ezequiel, pero yo sabía, y él sabía, que también estaba hablando de sí mismo. El aire en el patio estaba cargado de olores, el olor dulce de la dama de noche al atardecer, el olor picante de la ruda, el olor a tierra mojada después de que yo regaba las plantas. Esos olores se mezclaban con nuestra creciente intimidad. El patio dejó de ser solo mi refugio. Se convirtió en el nuestro. Un pequeño mundo que existía solo para nosotros dos. Un Edén peligroso donde las reglas del mundo exterior parecían no aplicarse. Y nosotros, como Adán y Eva antes de la caída, fingíamos no ver a la serpiente que ya se enroscaba en las ramas de la higuera. El día de la caída, como lo llamo en mi memoria, no fue dramático.
No hubo declaraciones de amor apasionadas, ni promesas susurradas bajo la luna. Fue un día común, gris, en el que una tormenta de verano se formó en el horizonte, prometiendo la lluvia que la tierra tanto pedía. Mariana había ido a la capital del estado, Guadalajara, con su hermana Lucía. Iban a pasar 2 días, comprando cosas para la casa y visitando a parientes. Esteban debía ir, pero a última hora alegó un dolor de cabeza y decidió quedarse. Yo sabía que era una excusa. Simplemente no quería ir. Vino a mi casa al final de la tarde, trayendo pan dulce de la panadería. Nos sentamos en la cocina, bebiendo café y escuchando el viento comenzar a aullar afuera. El primer golpe de lluvia cayó sobre el techo de lámina, un sonido que siempre me trajo consuelo. Pero, esa vez, sonó como un redoble de tambor, anunciando algo. La luz eléctrica parpadeó y se fue. Quedamos sumergidos en la penumbra del atardecer, iluminados solo por la luz pálida que entraba por la ventana y por los relámpagos que cortaban el cielo. Me levanté para encender un quinqué, mis manos temblando un poco. «Deje que yo la ayudo», dijo Esteban, su voz sonando más cercana en la oscuridad. Se levantó y se puso a mi lado. Nuestros brazos se rozaron cuando tomó la caja de cerillos de mi mano. Aquel toque casual fue como una chispa. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Encendió el quinqué, y la llama amarillenta proyectó sombras danzantes en las paredes de la cocina, envolviéndonos en un círculo íntimo de luz. Nos quedamos parados, a pocos centímetros uno del otro. El sonido de la lluvia era lo único que se oía. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver el brillo de la llama en sus ojos. No sonreía. Su expresión era de una intensidad que me asustó y me atrajo en la misma medida. Levantó la mano, despacio, como si temiera que yo fuera a huir, y con el dorso de los dedos me tocó el rostro. Fue un toque ligero, casi reverente, que trazó la línea de mi mandíbula, las arrugas alrededor de mis ojos. Nadie me tocaba así desde hacía 30 años. Mi cuerpo entero respondió a aquel gesto. Cerré los ojos, incapaz de sostener su mirada. «Quiteria», susurró. Fue la primera vez que me llamó por mi nombre, sin el «doña». Sonó extraño y, al mismo tiempo, increíblemente correcto. No respondí. No podía. Debería haberlo apartado. Debería haber gritado, haber corrido, haber invocado el nombre de mi hija, el nombre de Dios, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, recibiendo aquel toque como la tierra seca recibe la primera lluvia. Se inclinó y sus labios tocaron los míos. No fue un beso de pasión avasalladora, como en las novelas. Fue un beso triste, vacilante, un beso de 2 soledades que se encontraban. Sabía a café y a lluvia, a deseo y a una culpa inmensa que ya nacía allí, en aquel instante. Cuando nos separamos, la tormenta afuera estaba en su apogeo, y dentro de mí, una tormenta mucho mayor acababa de comenzar. No dijimos nada. No era necesario. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. El puente entre la inocencia y el pecado había sido atravesado, y no había forma de volver. La culpa llegó a la mañana siguiente, con la misma certeza del sol que entraba por la ventana, revelando el polvo en los muebles. El mundo parecía el mismo, pero yo estaba irreconociblemente cambiada. Cada sonido de la casa, cada tarea rutinaria, parecía acusarme. El agua que hervía para el café siseaba, traidora. El tic-tac del reloj marcaba el tiempo que me quedaba antes del regreso de Mariana, antes de tener que mirar a los ojos de mi propia hija sabiendo que había besado a su marido. Fui a misa, como hacía todos los domingos de mi vida. Me senté en el mismo banco de siempre, al fondo de la iglesia, e intenté rezar. Pero las palabras del Ave María se enredaban en mi boca, pesadas y falsas. Miré la imagen de la Virgen dolorosa, con las espadas clavadas en su corazón, y por primera vez sentí una conexión profana con su dolor. Yo también tenía una espada clavada en el pecho, la espada de mi propia traición. El cura hablaba sobre el perdón, sobre la misericordia de Dios. Pero, ¿cómo podría Dios perdonar algo que yo pretendía seguir haciendo? Porque, en el fondo de mi alma, en medio de toda la culpa, había una semilla de desafío. Una voz susurraba que, después de tantos años de abnegación y sacrificio, tal vez merecía aquel pedazo de vida, aquel momento de ser vista, de ser deseada. Comencé a crear justificaciones, tejiendo una red frágil para intentar capturar mi conciencia que huía. «Es solo cariño», me decía a mí misma. «Él está tan solo como yo. Mariana es feliz. No necesita saber. Ojos que no ven, corazón que no siente. No le estamos haciendo mal a nadie. Es solo un consuelo».
Cada justificación era más débil que la anterior, pero me aferraba a ellas como si fueran tablas de salvación. Esteban también estaba atormentado. Cuando nos veíamos, siempre en presencia de Mariana, la tensión entre nosotros era casi palpable, un tercer hilo trenzado en la conversación. Intercambiábamos miradas rápidas por encima de su cabeza, miradas que contenían un universo de cosas no dichas, deseo, miedo, complicidad y, sobre todo, culpa. Una vez, mientras Mariana contaba animadamente sobre su viaje a Guadalajara, sentí la mano de Esteban, debajo de la mesa, tocar la mía por un breve segundo. Fue un toque eléctrico, secreto. Mi corazón se disparó, y tuve que concentrarme para no dejar traslucir nada en mi rostro. Era un juego peligroso, un vicio que se alimentaba del riesgo. La hipocresía se convirtió en mi segunda piel. Para Mariana, yo era la madre amorosa y consejera. Para el pueblo de San Juan, yo era la respetable doña Kitty. Pero, en los momentos robados con Esteban, en el patio o en la cocina, yo era otra persona. Una mujer que no reconocía, una mujer que había olvidado sus propios principios a cambio de un poco de calor humano. Estaba viviendo dos vidas. Y como quien intenta equilibrar dos cántaros de agua, uno en cada mano, sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que uno de ellos cayera y se hiciera añicos, mojando a todos con la verdad sucia que intentaba esconder. La moralidad, que antes era una línea recta y clara en mi vida, ahora era un camino tortuoso y embarrado, y me hundía a cada paso. Nuestra vida secreta era un tapiz tejido con los hilos de lo cotidiano. No había encuentros clandestinos en lugares lejanos. Nuestro mundo era mi casa, mi patio. El peligro y la excitación estaban precisamente en practicar nuestra traición bajo las narices de todos, a la vista de todos, pero invisible para quien no supiera qué buscar. Nuestros encuentros eran los momentos en que Mariana salía de compras, o iba a visitar a una amiga, o daba sus clases particulares a los niños del vecindario. Eran ventanas de tiempo, a veces de solo 15 minutos, a veces de una hora, que se convertían en el centro de nuestro universo. Él llegaba con cualquier excusa. Vine a ver si necesita ayuda con el jardín. O Mariana me pidió que trajera este dulce. Y entonces, en cuanto la puerta se cerraba, el pretexto se disolvía. No siempre nos besábamos. La intimidad iba más allá de eso. Era sentarse uno al lado del otro en el sofá, en silencio, solo sintiendo la presencia del otro. Era él leyéndome un poema mientras yo cocinaba. Era yo contándole una historia de mi juventud mientras él arreglaba una silla coja. El lenguaje de nuestra aventura estaba hecho de códigos. Una mirada más prolongada en la mesa, un toque accidental de manos al pasar la sal, la manera en que pronunciaba mi nombre, Quiteria, con una suavidad que era solo para mí. Cuando estábamos los tres juntos, él y yo actuábamos en una obra de teatro. Éramos la suegra atenta y el yerno respetuoso. Y Mariana, la audiencia inocente, aplaudía nuestra actuación. La mentira más dolorosa era para ella. Cuando se quejaba de que Esteban parecía distante, yo la consolaba. Ten paciencia, mijita. Los hombres son así. Se está adaptando a la vida de aquí. Y mientras decía eso, mi corazón se partía en dos. La estaba traicionando 2 veces, con mi cuerpo y con mis palabras. El miedo a ser descubiertos era una sombra constante. Cada vez que la vecina, doña Elodia, una mujer de ojos curiosos y lengua larga, pasaba por mi ventana, sentía un escalofrío. Cada vez que el perro ladraba inesperadamente, mi corazón saltaba a la boca. Vivíamos en una cuerda floja, y el abismo de la deshonra estaba justo debajo. El ápice de nuestro engaño ocurrió. La intimidad que comenzó con un beso en la cocina oscura evolucionó. Una tarde calurosa, cuando todo el pueblo parecía dormir la siesta y Mariana estaba en Tepatitlán visitando a Lucía, nos entregamos el uno al otro. Sucedió en mi habitación, en la cama que compartí con mi marido durante tantos años. Fue un acto desesperado, silencioso y triste. No hubo alegría, solo la liberación de una tensión acumulada, seguida de una ola de vergüenza tan abrumadora que apenas podíamos mirarnos después. Cuando se vistió y se fue, me quedé acostada en esa cama durante horas. Su olor estaba en mi almohada, mezclado con el olor a naftalina de mis cobijas. Miré el crucifijo en la pared y sentí que sus ojos de madera me juzgaban. En ese momento, supe que había sellado mi destino. Ya no era solo una mujer solitaria que buscaba consuelo. Era una adúltera, y el precio por ese pecado, aún no lo sabía, pero sería el más alto que una mujer podría pagar. El cuerpo tiene su propia sabiduría, su propia manera de contar la verdad, incluso cuando la boca insiste en mentir.
Yo, como partera, conocía esa sabiduría como nadie. Conocía las señales, los cambios sutiles, el ritmo de la vida que se forma, y fue mi propio cuerpo el que me dio la noticia, la sentencia. Primero, fue un cansancio diferente, un peso en los huesos que no venía del trabajo. Después, los olores. El olor del café que amaba comenzó a darme náuseas. El olor fuerte del cilantro me revolvía el estómago. Me decía a mí misma que era la edad, cosas de mujeres viejas, el principio del fin. Pero entonces, la luna vino y se fue, y mi regla, que siempre había sido regular como un reloj, no llegó con ella. Esperé. 1 semana. 2. El pánico comenzó a crecer en mí como una mala hierba, sofocando todos los demás pensamientos. Yo, Quiteria Morales, a los 49 años de edad, una edad en la que las mujeres ya son abuelas y se preparan para la menopausia, No, me negaba a completar la frase. Incluso dentro de mi propia cabeza. Era imposible. Un absurdo. Una broma cruel de Dios. Una mañana, después de vomitar lo poco que había comido en el desayuno, no pude negarlo más. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me quité el vestido y me paré frente al pequeño espejo manchado que estaba sobre la cómoda. Miré mi cuerpo. Un cuerpo de madre, de trabajadora. La piel ya no era firme. El vientre era suave, marcado por las 2 gestaciones anteriores, pero había algo diferente, una dureza sutil, una plenitud que no estaba allí antes. Puse mis manos sobre mi vientre, las mismas manos que habían palpado cientos de barrigas de otras mujeres, para sentir la posición del bebé, para escuchar el corazoncito distante, y, en el silencio de mi habitación, lo supe. No era una sospecha, era una certeza, tan fría y dura como una piedra. Una ola de terror me paralizó. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me senté en el borde de la cama, faltándome el aire en los pulmones. Embarazada. Del marido de mi hija. El escándalo. La vergüenza. La deshonra que caería no solo sobre mí, sino sobre toda mi familia. Lucía, la maestra respetada. Mariana, la esposa feliz. La criatura. ¿Qué criatura sería esa? Fruto del pecado, de la traición. Una abominación a los ojos de Dios y de los hombres. Mi primera reacción fue la desesperación más primitiva. Pensé en tomar tés abortivos, las mismas hierbas que yo, en susurros, ya había indicado a muchachas desesperadas que me buscaban. Pero la imagen de un pequeño cuerpo sin vida, expulsado de mí en la oscuridad, me llenó de un horror aún mayor. Yo era una partera. Mi vida era traer la vida, no quitarla. Pensé en huir, irme lejos, a una ciudad donde nadie me conociera, tener al bebé y darlo en adopción. Pero, ¿a dónde iría? Sin dinero, sin nadie. ¿Y cómo explicaría mi desaparición? El mundo que yo conocía, mi mundo pequeño y ordenado de San Juan, se había desintegrado. Estaba a la deriva en un mar de pánico, y a cada lado que miraba, solo veía el naufragio. La consecuencia de mi acto ya no era un concepto abstracto, una culpa en el alma. Estaba creciendo dentro de mí, viva, real e innegable. Pasé días en una niebla de pavor. Apenas comía, apenas dormía. Mi mente trabajaba sin parar, buscando una salida, una rendija de luz en aquel túnel oscuro. La primera persona a la que necesitaba decírselo era a Esteban. La responsabilidad, o la falta de ella, también era suya. Esperé una oportunidad, que llegó unos días después. Mariana estaba enferma, una gripe fuerte que la dejó en cama. Le pedí a Esteban que viniera a mi casa a buscar un jarabe de eucalipto y miel que yo había preparado. Era la excusa perfecta. Entró en la cocina, la preocupación por Mariana estampada en su rostro. «¿Cómo está?», pregunté, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. «Con fiebre, pero estará bien. El jarabe ayudará». «Gracias, doña Quiteria». Todavía tropezaba con mi nombre, como si la intimidad aún lo asustara. Le entregué el frasco. Nuestras manos se tocaron, y debió de sentir mi temblor. Me miró con más atención. «Usted no se ve bien. Está pálida». Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Esteban, necesitamos hablar. Es serio». Lo llevé al patio, a nuestro lugar. Me senté en la mecedora, sintiendo que mis piernas no me sostendrían. Él se quedó de pie frente a mí, la expresión cambiando de preocupación a alarma. ¿Qué pasó? No podía mirarlo a la cara. Fijé mis ojos en una fila de hormigas que marchaba diligentemente cerca de mis pies. «Yo estoy embarazada», dije, la frase saliendo como un soplo, casi inaudible. Hubo un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de una abeja en las flores de malva. Levanté la vista. El rostro de Esteban estaba blanco,
desprovisto de cualquier color. Sus ojos, normalmente tan expresivos, estaban vacíos, en shock. «No», susurró. «No puede ser. Usted, a su edad». A la naturaleza no le importa la edad, Esteban. Y nosotros le dimos una oportunidad. Se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto es un desastre. Un completo desastre. ¿Qué vamos a hacer? Mariana. Dios mío, Mariana». El nombre de ella salió de su boca como una plegaria desesperada. «No sé qué vamos a hacer», respondí, la calma de la desesperación apoderándose de mí. «Por eso te lo estoy contando». Se detuvo frente a mí, el pánico dando paso a la rabia, una rabia nacida del miedo. «¿Estás segura? ¿No puede ser un error? Soy partera, Esteban. Estoy más segura de esto que de que el sol va a salir mañana». Me miró, y por un momento vi un atisbo de acusación en sus ojos, como si la culpa fuera exclusivamente mía, pero el atisbo pasó, reemplazado por puro y abyecto terror. Era más débil de lo que imaginaba. En ese momento, me di cuenta de que cualquier solución, cualquier plan, tendría que venir de mí. Él era un niño asustado en un cuerpo de hombre. Fue allí, en medio de mi jardín, bajo el sol fuerte, que la decisión tomó forma en mi mente. Era una idea monstruosa, loca, pero era la única que parecía posible, la única que podría, tal vez, evitar la destrucción total. «Nadie puede saberlo», dije, mi voz ahora firme. «Nadie. Ni Mariana, ni Lucía. Nadie en San Juan». Me miró, confundido. «Pero, la barriga, el bebé. ¿Cómo? Lo esconderé», declaré, y al decir las palabras en voz alta, se hicieron reales. «Usaré ropa ancha. Diré que estoy enferma, hinchada. Y cuando llegue el momento, yo misma haré el parto, sola. Y después diremos que la criatura fue abandonada, que una muchacha enferma del campo la dejó en mi puerta para que yo la criara. Yo voy a criar a esta criatura, Esteban, como mi hija». Me miraba fijamente, boquiabierto. La magnitud de la mentira, la audacia del plan, lo dejó sin palabras. No protestó, no ofreció otra solución. Simplemente asintió, lentamente, como un hombre siendo llevado a la horca. Aceptó. Su cobardía fue mi sentencia y mi única aliada. El secreto estaba sellado entre nosotros. La criatura nacería y viviría en una mentira, y nosotros seríamos sus guardianes y sus carceleros. Vivir la gestación en secreto fue la mayor prueba de resistencia de mi vida. Cada día era una batalla. Mi cuerpo, que conocía tan bien, se convirtió en un traidor, un enemigo que necesitaba subyugar y esconder. Lo primero que hice fue cambiar mi guardarropa. Abandoné mis vestidos de corte más ajustado y pasé a usar solo batas anchas, rebozos pesados y delantales superpuestos, incluso dentro de casa. El calor de Jalisco era implacable y sudaba a mares debajo de tantas capas de tela, pero el miedo era un incentivo mayor que la incomodidad. Las náuseas matutinas eran un desafío. Tuve que cronometrar mis idas al baño, disfrazar el sonido con toses o abriendo el grifo. Empecé a tomar tés de jengibre y manzanilla, diciendo a quien preguntara que mi estómago andaba mal por la edad. La edad se convirtió en mi gran excusa para todo. El cansancio, la hinchazón, la palidez, la falta de apetito. «Es la vejez que llega, mijita», le decía a Mariana, con una sonrisa cansada. Dejé de aceptar trabajos de parto. Le dije al pueblo que mi espalda ya no aguantaba, que mis manos estaban débiles. Fue una decisión difícil, pues el oficio de partera era parte de quien yo era, pero era necesario. Necesitaba alejarme, volverme menos visible. Comencé a rechazar invitaciones a fiestas, a las reuniones en la iglesia. Me convertí en una reclusa en mi propia casa. La gente empezó a notar. «Doña Kitty está tan cambiada». Oía los cuchicheos en la panadería. «Anda tan acabada, pobrecita». Doña Elodia, mi vecina entrometida, una vez me detuvo en la calle. «Quiteria, ¿estás bien? Estás tan grande. Parece que estás reteniendo líquidos. ¿Ya fuiste al médico?» Sentí un hielo en el estómago. Forcé una sonrisa. «Son los riñones, Elodia. Ya no funcionan como antes. El médico dijo que es normal de la edad». Mentí con la misma naturalidad con que respiraba. La mentira se convirtió en mi aire. Mariana, en su dulzura, era la más preocupada. Me traía caldos, insistía en que descansara, me tomaba la presión. «Mamá, usted necesita cuidarse. Está trabajando demasiado». La ironía era abrumadora. Su preocupación era como sal en mi herida. Cada gesto de cariño de ella era una puñalada de culpa en mi pecho. La apartaba con gentileza. «No te preocupes, hija. Soy fuerte como un roble». Los meses se arrastraron.
La barriga crecía, cada vez más difícil de esconder. Caminaba con la postura encorvada, siempre con una cesta de ropa o una palangana frente al cuerpo. Por la noche, en mi habitación, me miraba en el espejo. La visión de aquella barriga redonda y prominente en mi cuerpo envejecido era surrealista. La acariciaba, con una mezcla de amor y pavor. Sentía las patadas, los movimientos de la vida que crecía en mí. Era mi nieto, era mi hijo, era mi secreto. Y a pesar de todo el miedo, un instinto maternal, profundo e innegable, comenzó a florecer. Amaba a esa criatura incluso antes de conocerla, y ese amor me daba fuerzas para continuar con la farsa. Esteban lidió con la situación de la única manera que sabía, alejándose. Después de nuestra conversación en el patio, se convirtió en una sombra. Su cobardía era una armadura que vestía para protegerse de la realidad que habíamos creado. Dejó de visitar mi casa. Usaba el trabajo como excusa. Le decía a Mariana que estaba abrumado de proyectos. Y cuando nos encontrábamos, en cenas familiares o en la calle, apenas me miraba a los ojos. Su amabilidad era fría, distante. Se dirigía a mí como «señora». La formalidad era una barrera que erigía entre nosotros. Veía el tormento en su rostro. Adelgazó. Ojeras profundas se formaron bajo sus ojos. La melancolía que antes era sutil, ahora era una nube oscura que lo envolvía constantemente. Mariana, por supuesto, notó el cambio. «No sé qué le pasa a Esteban, mamá», me dijo un día con la voz entrecortada. «Está tan distante. Parece que vive en otro mundo. ¿Será que ya no es feliz conmigo?» Cada palabra de ella era una aguja en mi corazón. Tenía que consolarla, mentirle, decir que era solo estrés del trabajo, que las cosas mejorarían. Yo, la causa de su infelicidad, haciéndome pasar por su consejera. La hipocresía me sofocaba. Una sola vez, durante la gestación, tuvimos un momento a solas. Vino a mi casa, pálido y agitado. Mariana había salido. Entró sin llamar, pareciendo un fantasma. «No aguanto más esto, Quiteria», dijo, con la voz ronca. «Esta mentira me está matando. Todas las noches miro a Mariana y siento ganas de gritar la verdad. Soy un monstruo. Gritar la verdad no va a arreglar nada», respondí, fríamente. Mi paciencia con su autocompasión era corta. Yo estaba cargando el peso físico y emocional de nuestra transgresión. Él cargaba solo el peso de la culpa. Gritar la verdad solo va a destruir a la única persona inocente en toda esta historia. ¿Pensaste en ella? ¿Pensaste en Mariana? Se calló, derrotado. Se sentó en la silla de la cocina y hundió el rostro entre las manos. «¿Qué va a pasar cuando nazca?», preguntó, sin levantar la cabeza. «¿Cómo vamos a vivir con esa criatura entre nosotros, sabiendo que es nuestra? Nosotros no vamos a vivir con nuestra criatura», dije, la voz dura como una piedra. «Yo voy a vivir con mi hija, una niña que me fue confiada. Tú serás el marido de su tía, nada más. La tratarás con la distancia y el respeto que un tío trata a una sobrina. ¿Entendiste, Esteban? No tendrás derechos ni deberes, solo el deber de mantener la boca cerrada. Fui cruel, pero era necesario. Necesitaba que entendiera los términos de nuestro acuerdo. La criatura sería mía, y la mentira también. Él era solo un espectador, un fantasma en el fondo del escenario. No tendría el consuelo de ser padre, solo la carga de ser el progenitor. Levantó el rostro. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo, de debilidad. «Soy un cobarde», dijo. «Sí», asentí sin dudar. «Lo eres. Y ahora, vive con eso». Se fue, y no tuvimos más conversaciones a solas. Entendió su papel. Se convirtió en el tío lejano, el yerno respetuoso. Y yo, la abuela madre, la matriarca de una familia construida sobre cimientos de arena. Me entregó toda la carga, y yo la acepté, porque no había otra opción. Los últimos meses de la gestación fueron los más solitarios de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma, atrapada en un purgatorio autoimpuesto. El mundo exterior continuaba con su ritmo. Las campanas de la iglesia, el carro del lechero, los niños jugando en la calle. Pero yo estaba apartada de todo eso, viviendo en una burbuja de secreto y ansiedad. Mi cuerpo estaba pesado, mis tobillos hinchados. Dormir era casi imposible. Pasaba las noches en vela, sentada en la mecedora, sintiendo a la criatura moverse dentro de mí. En esos momentos de silencio absoluto, hablaba con ella. Le pedía perdón por haberla concebido en pecado, por traerla a un mundo donde su propia existencia sería una mentira. Le prometía que la amaría lo suficiente por 2 personas, que la protegería con mi vida.
Preparé el nacimiento con el cuidado meticuloso de una artesana. Junté trapos viejos y suaves, que lavé y dejé en remojo en agua hirviendo con hojas de guayaba, un antiséptico natural. Afilé las tijeras que usaría para cortar el cordón umbilical. Dejé una palangana y jarras de agua limpia listas en la cocina. Preparé también mi historia, ensayándola en mi mente hasta que sonara natural. La parte más difícil era mantener a Mariana a distancia. Ella, con su corazón de oro, quería cuidarme. Mamá, debería venirse a vivir con nosotros un tiempo, sugería. Esteban y yo la cuidaríamos. La idea me llenó de pánico. De ninguna manera, mi hija. Soy una vieja terca. Me gusta mi rincón. Además, no quiero estorbarles. La soledad era un precio pequeño a pagar por la seguridad de mi secreto. Me sentía como una equilibrista en una cuerda floja. A cada paso el riesgo de caer era inminente. Un día, se me cayó una bolsa de frijoles en el mercado. Al agacharme para recogerlos, gemí con el esfuerzo. Un hombre, don Ramiro, el dueño de la tienda, corrió a ayudarme. «Cuidado, doña Kitty. Una mujer en su estado no puede hacer esfuerzos». Mi corazón se detuvo. «¿En mi estado?», pregunté, tratando de parecer confundida. «Sí», dijo riendo. «A nuestra edad, la espalda ya no perdona». Respiré aliviada. Estaba hablando de mi edad, no de mi embarazo. Pero el susto me dejó temblando durante horas. Conté los días, las semanas. El miedo era una presencia constante, un zumbido bajo en mis oídos. Pero junto con el miedo, había también una extraña sensación de poder. Estaba engañando al mundo entero. Estaba orquestando un plan imposible, contando solo con mi fuerza y mi astucia. Yo, Quiteria Morales, la viuda abandonada, la partera olvidada, estaba a punto de realizar el acto más desafiante de mi vida. Cuando comenzaron los primeros dolores, una noche calurosa de agosto, no sentí pánico. Sentí una calma fría, la calma de un soldado que entra en la batalla. Había llegado la hora. Cerré las cortinas, tranqué la puerta y me fui a la cocina. La luna, mi única cómplice, espiaba por la ventana. La soledad era mi partera, el dolor era mi penitencia, y la vida que estaba por venir era mi única y terrible esperanza. La transición del dolor del parto al dolor de la mentira fue inmediata. En cuanto la niña, a quien decidí llamar Isabela, estaba limpia, abrigada y durmiendo serenamente en una cesta forrada de paños, mi farsa comenzó. Estaba exhausta, mi cuerpo dolía de una manera que ya casi había olvidado, pero la adrenalina me mantenía en pie. Limpié la cocina meticulosamente, borrando todos los vestigios de lo que había sucedido. Quemé los trapos sucios en la estufa de leña, el olor acre mezclándose con el aire de la madrugada. Escondí las tijeras. Cuando el sol salió, la cocina estaba impecable, como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. Solo una pequeña cesta, con un bebé dentro, estaba puesta cerca de la puerta trasera. Esperé hasta la hora en que sabía que doña Elodia, mi vecina, estaría barriendo su acera. Abrí la puerta trasera y solté un grito, no muy fuerte, pero lo suficiente para ser oído. Un grito ensayado de sorpresa y asombro. «Dios mío, válgame, Virgen de San Juan». Como era de esperar, la cabeza de Elodia apareció por encima del muro. «¿Qué pasa, Quiteria? ¿Sucedió algo?» «Elodia, ven a ver. Dejaron una niña en mi puerta, una criaturita de Dios». Corrió a mi patio, el rostro una máscara de conmoción y curiosidad. Otros vecinos, atraídos por la conmoción, se acercaron. En pocos minutos, mi casa estaba llena de gente. Yo, con la apariencia de quien acababa de despertar, tomé al bebé en brazos, fingiendo estar aturdida. La historia que conté era simple y plausible. La encontré aquí, en esta cesta. Había una nota. Les mostré un trozo de papel que yo misma había escrito, con la mano izquierda para disfrazar la caligrafía. La nota decía: «Cuídela, por favor». «No puedo. Se llama Isabela. Que Dios la bendiga». El pueblo de San Juan, gente de buen corazón pero de lengua rápida, se tragó la historia. «Pobrecita», decían unos. «¿Quién tendría el valor de hacer eso?», preguntaban otros. Me hice la víctima del destino, una pobre señora a la que Dios le había dado una carga más. La noticia se extendió por el pueblo como pólvora. Pronto, Mariana y Esteban llegaron, pálidos y asustados. Mariana corrió a abrazarme. «Mamá, ¿qué pasó? Están diciendo que...». Vio al bebé en mis brazos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Oh, Dios mío, es verdad. Es tan pequeña». Miré a Esteban por encima del hombro de Mariana. Estaba paralizado en la puerta.
el rostro indescifrable. Miraba a la niña, su hija, como si mirara a una aparición. «¿Qué va a hacer mamá?», preguntó Mariana, ya tomando la pequeña mano de Isabela. «¿Qué más podría hacer mi hija?», respondí, con la voz entrecortada por una emoción que, para el asombro de todos, era genuina. «La criaré. Dios la puso en mi camino. Ahora es mía». En ese momento, bajo las miradas piadosas de mis vecinos y la mirada aterrorizada del padre de la criatura, la mentira se convirtió en verdad. Isabela, mi nieta, se convirtió oficialmente en mi hija. Y yo, Quiteria Morales, me convertí en la guardiana de un secreto que definiría el resto de mi vida y el destino de todos nosotros. El público creyó mi actuación. El espectáculo había comenzado. Los años que siguieron fueron un ejercicio constante de equilibrio y disimulo. Isabela creció en mi pequeña casa, llenándola con la luz y el ruido que hacía mucho tiempo no existían allí. Era una niña feliz, de risa fácil y una curiosidad sin fin. Tenía mi terquedad y los ojos de él. Aquellos ojos eran un recordatorio diario, una pequeña puñalada en mi corazón cada vez que me miraba. Me llamaba mamá, llamaba a Mariana, tía Mari, y a Esteban, tío Esteban. Y esa era nuestra realidad, la geografía de nuestra familia torcida. La dinámica entre nosotros era extraña, cargada de subtextos. Mariana amaba a Isabela con la devoción de una tía, la mimaba, le traía regalos, pasaba horas jugando con ella. No poder tener sus propios hijos, una tristeza que llevaba en silencio, hizo que derramara todo su amor maternal en la sobrina. Yo veía la escena, con el corazón encogido de culpa. Le había robado a Mariana no solo al marido, sino también la experiencia de la maternidad, que ahora vivía de forma vicaria e incompleta con su propia hija que no sabía que era suya. Esteban era el más atormentado. Era incapaz de ser natural cerca de Isabela. Su afecto era contenido, casi doloroso. La miraba de lejos, con una tristeza infinita. Cuando Isabela, aún pequeña, corría a abrazar sus piernas, él se ponía rígido, sus brazos tardando en envolverla en un abrazo sin calor. Nunca lograba mirarla a los ojos por mucho tiempo. «¿El tío Esteban no me quiere, mamá?», me preguntó Isabela una vez, con sus 6 años. «Claro que te quiere, mi amor», mentí, arreglándole el cabello. «Solo es un hombre muy serio, pero te quiere mucho». Su amor era una carga, una presencia fantasma. Cumplía su papel de tío. Traía regalos en los cumpleaños, pero nunca había intimidad. Isabela, con la intuición de los niños, sentía esa barrera, y con el tiempo, dejó de intentar acercarse a él. Yo, por mi parte, me dediqué a ella con una ferocidad que era parte amor, parte penitencia. Quería ser la mejor madre del mundo para compensar la mentira de su nacimiento. Le enseñé a leer, a cocinar, a cuidar las plantas. Le conté la historia que habíamos inventado, que su madre era una muchacha muy joven y pobre, que la amaba tanto que la entregó para que tuviera una vida mejor. ¿Mi otra madre me quería, mamá?, preguntaba, con los ojos grandes y serios. «Más que a nada en el mundo, mi ángel», respondía, tragándome el nudo en la garganta. Fue el mayor acto de amor que pudo haber hecho. Y así vivíamos, una familia en un cuadro torcido. Yo, la abuela madre, Mariana, la madre tía, Esteban, el padre tío, e Isabela, la hija nieta, la única inocente, creciendo en el centro de nuestra telaraña de engaños. El amor que sentíamos por ella era lo único verdadero en medio de tanta falsedad, pero era un amor construido sobre cimientos que yo sabía algún día se derrumbarían. El tiempo tiene una forma extraña de normalizar lo absurdo. Con el paso de los años, nuestra mentira se convirtió en nuestra rutina. El secreto, antes una brasa que quemaba bajo mi piel, se convirtió en una piedra fría y pesada en el fondo de mi estómago. Me acostumbré a su peso, a su presencia constante. Isabela se convirtió en una muchacha, hermosa, inteligente, con el mismo espíritu soñador de Mariana. Quería ser enfermera, cuidar a la gente. Veía en ella lo mejor de todos nosotros, la fuerza que yo creía tener, la dulzura de Mariana, e incluso la inteligencia y la curiosidad de Esteban. Era un mosaico de todos nosotros, y nadie, aparte de él y de mí, lo sabía. Yo envejecí. Mi espalda se encorvó, mis manos se llenaron de nudos. La partera fuerte y llena de vida dio paso a una viejecita que pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su mecedora, observando la vida pasar. El pueblo de San Juan me veía como una santa, la mujer que, ya vieja,
Acogió a una niña abandonada y la crió con amor. «¡Qué corazón tan grande tiene doña Kitty!», decían. Cada elogio era un latigazo en mi alma. La relación entre Mariana y Esteban se solidificó en una especie de resignación mutua. El fuego de la pasión hacía mucho que se había apagado, dando lugar a un compañerismo tibio, sin grandes alegrías ni grandes tristezas. Eran una pareja, pero no eran compañeros. Vivían en la misma casa, pero en mundos diferentes. Esteban nunca más intentó irse de San Juan. La culpa lo había encadenado a ese pueblo, a esa vida, como un ancla. El secreto nos mantuvo unidos y, al mismo tiempo, nos aisló unos de otros. Esteban, Mariana y yo formábamos un triángulo de soledad. Cada uno de nosotros cargaba un fardo que no podía compartir con los otros. Yo cargaba la culpa y el secreto. Esteban cargaba la cobardía y el arrepentimiento. Y Mariana, la más inocente, cargaba una inexplicable tristeza, la sensación de que algo en su vida estaba fundamentalmente mal, pero sin saber qué. Hubo momentos en que la verdad casi se escapó. Una vez, en Navidad, Isabela, ya con unos 15 años, comentó casualmente: «Es curioso, tía Mari. La gente dice que me parezco a usted, pero yo creo que mis ojos son más parecidos a los del tío Esteban». El silencio que siguió en la mesa fue ensordecedor. Mariana rió, una risa nerviosa. «¡Qué tontería, hija! Coincidencia». Esteban se atragantó con el vino y tuvo un acceso de tos. Sentí que la sangre huía de mi rostro. En ese momento, la realidad de nuestra farsa se mostró en toda su fragilidad. Vivíamos sobre una fina capa de hielo, y bastaba una palabra, una mirada, para que todo se rompiera. Pero el momento pasó, la vida continuó, y la piedra del secreto continuó en el fondo de mi estómago, cada año más pesada, cada año recordándome que la paz que aparentaba tener era solo la calma en la superficie de un océano de mentiras. Sabía que la verdad no muere, solo duerme, y rezaba todas las noches para que no despertara mientras yo estuviera viva. Pero Dios, al parecer, tiene un sentido de la ironía muy particular. La enfermedad de Mariana llegó sin avisar, como una nube de tormenta en un cielo de verano. Empezó con un cansancio que no pasaba, una palidez que ni el sol de Jalisco conseguía colorear. Al principio, los médicos de San Juan dijeron que era anemia, estrés, pero fue empeorando. La pérdida de peso, la fiebre baja que iba y venía. Lucía, siempre la más práctica, insistió en que la lleváramos a un especialista en Guadalajara. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una sentencia. Un cáncer agresivo, ya extendido. No había mucho que hacer, dijeron los médicos. Tratamientos paliativos, para darle algo de consuelo. El tiempo era corto. La noticia nos devastó a todos. La enfermedad de Mariana rompió la rutina monótona en la que vivíamos. De repente, la vida se volvió urgente, preciosa. La inminencia de la muerte tiene ese poder. Rasga los velos de la trivialidad y nos obliga a enfrentar lo que realmente importa. Nos unimos para cuidarla. Lucía venía de Tepatitlán siempre que podía. Esteban, por primera vez en años, parecía presente. El shock de la situación lo arrancó de su apatía. Se convirtió en un cuidador dedicado, pasando noches en vela junto a su cama, atendiendo a cada necesidad. Era como si, al final, intentara compensar con cuidados el afecto que le faltó en vida. Isabela, que estudiaba enfermería, fue la más fuerte de nosotros. Cuidaba a su tía con una competencia y una ternura que me llenaban de orgullo y dolor. Veía a mi nieta cuidando a la madre que no sabía que era suya, y mi corazón se contraía. La vida había tejido una trama de una ironía cruel. Yo pasaba los días en su casa, cocinando caldos, cambiando sábanas, rezando rosarios. Mariana, aunque debilitada, parecía encontrar consuelo en nuestra presencia, pero la enfermedad, además de consumir su cuerpo, parecía agudizar su percepción. Sus ojos, hundidos en el rostro demacrado, parecían ver a través de nosotros, a través de las máscaras que llevábamos tanto tiempo usando. Una tarde, estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, que estaba fría y delgada como la de un pájaro. Isabela acababa de salir de la habitación, después de darle un medicamento. Mariana siguió a su sobrina con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Entonces, giró el rostro hacia mí. «Es una buena chica, ¿no es así, mamá?», susurró, con voz débil. «La mejor», respondí, acariciando su mano. Se quedó en silencio durante un largo tiempo, con los ojos fijos en un punto de la pared. Entonces, dijo algo que me heló la sangre. «Es extraño. Cuanto más enferma estoy, más claras se vuelven las cosas.
Es como si estuviera viendo el mundo por primera vez. No respondí. Solo continué acariciando su mano, con el corazón latiendo descontroladamente contra mis costillas. Sabía, con un pavor creciente, que el tiempo de mi secreto estaba llegando a su fin. La verdad, que había dormido durante décadas, estaba empezando a despertar, atraída por el olor de la muerte. Llegó el día. Era una tarde tranquila, el aire pesado por el calor y la tristeza. Mariana estaba lúcida, pero muy débil. Había pedido hablar conmigo, a solas. Lucía, Esteban e Isabela salieron de la habitación, dejándonos en la penumbra. Me pidió que la ayudara a sentarse un poco. Acomodé las almohadas en su espalda. Respiraba con dificultad. Por un tiempo, nos quedamos en silencio, escuchando solo el sonido de su respiración y el canto lejano de un gallo. «Mamá», empezó, con un hilo de voz. «He estado soñando mucho. Sueños extraños. Sueño con la tarde en que Esteban y yo nos casamos. Sueño con el día en que Isabela apareció en nuestra puerta». Mi cuerpo entero se puso rígido. Quería interrumpirla, cambiar de tema, pero me sujetó la mano con una fuerza sorprendente. «En mi sueño, las cosas están mezcladas. Las fechas están mal. Las imágenes no encajan». Hizo una pausa buscando aire. «Sé que me estoy muriendo, mamá, y no quiero irme con dudas en el corazón». Giró el rostro y me miró a los ojos. Su mirada no era de acusación, era de una búsqueda desesperada de la verdad. «Esteban, él nunca fue completamente mío, ¿verdad? Siempre hubo una parte de él que no podía alcanzar, una tristeza que no entendía». Miró hacia la puerta, por donde Isabela había salido. Isabela. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas. «Tiene la misma mirada que él, mamá. Cuando está triste, cuando piensa que nadie lo está viendo. Tiene la misma mirada de Esteban». La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con el peso de 20 años de mentiras. Mi secreto, mi monstruo, estaba allí, expuesto bajo la luz cruda de la muerte inminente. Mi castillo de naipes, construido con tanto cuidado, se estaba derrumbando. Podría mentir, podría negarlo una vez más, pero, mirando el rostro de mi hija, tan cerca del final, no pude. La mentira, que había sido mi compañera durante tanto tiempo, me abandonó. Lo único que quedaba era la verdad, desnuda y terrible. Las lágrimas que contuve durante décadas brotaron de golpe. Lloré, un llanto convulso, silencioso, que sacudía todo mi cuerpo. Lloré por mi traición, por la vida que le robé, por la soledad de Esteban, por la inocencia de Isabela, por todo lo que habíamos perdido. Mariana solo observaba, sus propias lágrimas corriendo. No necesitaba mi confesión verbal. Mi llanto era la respuesta. «Entonces es verdad», susurró, más para sí misma que para mí. El tono no era de rabia, sino de un dolor profundo, el dolor de la comprensión final. Todo este tiempo, cerró los ojos. La verdad, finalmente revelada, era demasiado pesada para que ella la cargara. «Cuéntame», pidió, después de un largo silencio, la voz casi inaudible. «Necesito saber, necesito entender». Y le conté, entre sollozos, con la voz entrecortada por la vergüenza. Derramé el veneno que guardé durante 20 años. Le conté sobre mi soledad, sobre la melancolía de Esteban. Le conté sobre los poemas, sobre el baile en la cocina, sobre la tormenta. Le conté sobre el beso, sobre la culpa, sobre la tarde en que cruzamos la línea final. Le conté sobre el descubrimiento del embarazo, el pánico, el plan desesperado. Le conté sobre el parto solitario, sobre la nota falsa, sobre la mentira que se convirtió en la vida de todos nosotros. No me perdoné a mí misma. Pinté mi retrato tal como era, el de una mujer débil, egoísta, que sacrificó la felicidad de su propia hija en nombre de un momento de consuelo. No pedí perdón, pues sentía que no lo merecía. Solo le entregué la verdad, como un regalo envenenado. Mariana escuchó todo, con los ojos cerrados. Su rostro era una máscara de dolor. Cada palabra mía parecía ser una puñalada en su cuerpo ya debilitado. Cuando terminé, el silencio en la habitación era más pesado que cualquier sonido. Esperaba gritos, acusaciones, odio, pero nada de eso llegó. Lentamente, abrió los ojos, y lo que vi en ellos me rompió en 1000 pedazos. No era rabia, era una compasión inmensa, una tristeza que parecía abarcar el mundo entero. «Pobre mamá», susurró, «tan sola». Ella entendió, al borde de la muerte, con la claridad que solo los que están partiendo parecen tener. Entendió mi soledad, mi desesperación. No me perdonó. La palabra no fue dicha, pero me comprendió.
Y su comprensión fue, en cierto modo, más dolorosa que cualquier condena. Y Esteban, continuó, pobre hombre, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Miró hacia la puerta. Llámalos, pidió. Llámalos a todos. Dudé, pero hice lo que me pidió. Lucía, Esteban e Isabela entraron en la habitación, los rostros llenos de aprensión. Mariana miró a cada uno de ellos. Su mirada se detuvo en Esteban. Lo sé todo, Esteban, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Lo sé todo. El rostro de él se deshizo. La máscara de autocontrol que usó durante 2 décadas se hizo añicos. Cayó de rodillas junto a la cama, llorando como un niño. Luego, se volvió hacia Isabela, que miraba la escena, completamente confundida y asustada. Mariana le tendió la mano. Ven aquí, mi amor. Isabela se acercó, vacilante. Mariana tomó su mano. Siempre fuiste la luz de mi vida, ¿sabías? Dijo, con una sonrisa débil. No importa cómo llegaste a este mundo, fuiste amada, profundamente amada. Me miró. Por todos nosotros. Fueron sus últimas palabras coherentes. Aquella noche, mientras una lluvia fina caía sobre San Juan de los Lagos, Mariana partió. Nos dejó con la verdad, explotando en medio de nosotros como una bomba, y con el peso de su comprensión final, que era, de lejos, la carga más pesada de todas. El funeral de Mariana fue un evento sombrío y silencioso. El pueblo entero vino a presentar sus respetos, hablando de su bondad, de su sonrisa. Nadie sabía que, para nosotros, la familia en duelo, aquello no era solo un funeral. Era el velorio de nuestra vida tal como la conocíamos. La bomba que Mariana había dejado atrás explotó en cuanto volvimos a casa. Lucía, que hasta entonces se había contenido en su dolor, se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de una furia justa. «¿Cómo pudiste?» siseó, la voz baja y llena de veneno. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿A tu hermana? Eres un monstruo, mamá. Un monstruo». Isabela, que había oído la confesión en la habitación del hospital, pero aún no podía procesarla, miraba de mí a Lucía, con el rostro pálido de confusión. ¿De qué están hablando? ¿Qué verdad? ¿Qué sabía la tía Mari? Lucía no dudó. Se volvió hacia su sobrina, y con una crueldad nacida del dolor, escupió la verdad. La verdad, Isabela, es que esta mujer a la que llamas madre es tu abuela. Y este hombre, señaló a Esteban, que estaba acurrucado en un rincón, este hombre al que llamas tío, es tu padre. Eres hija de los dos, fruto de la traición más asquerosa que jamás ha existido. El mundo de Isabela se derrumbó en ese instante. Vi la comprensión, el horror y la repulsión pasar por sus ojos. Me miró, luego a Esteban. Su mirada no era de tristeza, era de asco. ¿Es verdad?», preguntó, con un hilo de voz. Solo pude asentir. Dio un paso atrás, cegándome, como si estuviera frente a 2 criaturas venenosas. «No me toquen», dijo, cuando intenté acercarme. «Nunca más». Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, hacia la noche. Esteban, por su parte, se levantó. No dijo una palabra, no miró a nadie. Simplemente caminó hasta la puerta, tomó un abrigo y salió. Aquella noche, tomó su coche y se fue de San Juan de los Lagos. Nunca más lo vimos. Desapareció, como Ezequiel antes que él, un fantasma huyendo de sí mismo. Me quedé sola en la sala, con Lucía fusilándome con la mirada. «Destruiste a esta familia», dijo, fríamente. «Lo destruiste todo. A partir de hoy, ya no eres mi madre. Y esa chica de ahí fuera, que Dios la ayude porque la has arruinado». Lucía se fue. La casa quedó en silencio, un silencio de tumba. La noticia, como era de esperar, se extendió por San Juan. La verdad, distorsionada y aumentada por el chisme, se convirtió en la historia del pueblo. La santa doña Kitty se convirtió en la bruja, la pecadora. Las mismas personas que antes me reverenciaban ahora cruzaban la calle para no pasar por mi acera. Los niños tiraban piedras a mi tejado. Me convertí en una paria, la personificación de la vergüenza. Isabela fue acogida por Lucía en Tepatitlán. Se negó a verme, a hablar conmigo. Renegó de mi nombre, de mi existencia. Lo había perdido todo. Mis 2 hijas, mi nieta, mi yerno, mi nombre, mi honra. La casa, antes llena de vida, se convirtió en mi prisión. Y yo, la culpable de todo, empecé a cumplir mi sentencia, en la más completa y merecida soledad. Los años que siguieron a la muerte de Mariana y a la explosión de la verdad fueron una larga y silenciosa penitencia. El tiempo, que antes corría, ahora se arrastraba, cada día igual al anterior. Mi vida se resumía al espacio entre las 4 paredes de mi casa y los límites de mi patio.
El pueblo de San Juan me condenó al ostracismo. Al principio, había la hostilidad abierta, las miradas de desprecio en el mercado, las puertas que se cerraban a mi paso, los susurros que me seguían como una nube de moscas. Con el tiempo, la hostilidad dio paso a la indiferencia, que era aún peor. Me volví invisible, una leyenda sombría, un cuento de advertencia que las madres contaban a sus hijas, la vieja de la casa del fondo de la calle. Mi única compañía eran mis gallinas, mis plantas y mis recuerdos. Y los recuerdos eran, en su mayoría, fantasmas que me atormentaban. Hablaba con Mariana, le pedía perdón, revivía la confesión, el dolor en sus ojos, la furia en los de Lucía, la repulsión en los de Isabela. Me castigaba 1000 veces al día con esos recuerdos. Hubo momentos en que la soledad era tan abrumadora que deseé morir, pero algo me mantenía viva. Tal vez la terquedad que siempre formó parte de mí, o tal vez una chispa de esperanza, frágil como la llama de una vela, de que un día vería a Isabela de nuevo. Lucía, fiel a su palabra, cortó todos los lazos. Las pocas noticias que tenía de Isabela venían por terceros, por una prima lejana que todavía sentía pena por mí. Supe que terminó la carrera de enfermería. Supe que se convirtió en una profesional excelente, dedicada, pero también en una mujer cerrada, dura, que no permitía que nadie se acercara demasiado. La herida que le causé había cicatrizado por fuera, pero por dentro continuaba infectándose. Mi jardín se convirtió en mi única salvación. Lo cuidaba con una dedicación religiosa. Plantar, regar, cosechar. El ciclo de la vida en la tierra me recordaba que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre vuelve. Las plantas no me juzgaban, simplemente crecían, respondiendo a mi cuidado. En la simplicidad de ese trabajo, encontré una especie de paz. Los años pasaron. 10 años. 15. Mi cabello se volvió completamente blanco. Mi cuerpo, frágil. Me convertí en la vieja que el pueblo decía que era. Y, lentamente, el dolor agudo de la culpa se transformó en una melancolía crónica, una tristeza mansa que se convirtió en parte de mí, como el color de mis ojos. Acepté mi destino. Yo era la mujer que había destruido a su familia. Esa era mi historia, y viviría con ella hasta el final. Tenía 78 años cuando sonó el timbre. Era una tarde de domingo, y estaba en el patio, hablando con mis gallinas. El sonido del timbre era tan raro que, al principio, pensé que lo había imaginado, pero sonó de nuevo, insistente. Con las piernas temblorosas, caminé hasta la puerta. Mi corazón latía de una forma extraña, una mezcla de miedo y expectación. Miré por la mirilla y me faltó el aire. Era ella, Isabela, una mujer hecha y derecha, de casi 30 años, el cabello recogido en un moño, el rostro más maduro, pero los ojos, los mismos ojos de Esteban, ahora con una capa de tristeza y cansancio que yo conocía bien. Abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento, un abismo de 15 años de silencio entre nosotras. ¿Puedo entrar?, preguntó, la voz firme, pero con un ligero temblor. Solo asentí, incapaz de hablar, y me hice a un lado. Entró en la casa de su infancia, miró a su alrededor. Todo estaba igual, solo que más viejo, más gastado, como yo. No se sentó. Permaneció de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, como protegiéndose. «No he venido a perdonar», empezó, y sus palabras fueron como un puñetazo. «Creo que nunca podré perdonar completamente lo que hiciste. Conmigo, con mi madre». La palabra «madre», refiriéndose a Mariana, todavía sonaba extraña en su boca. «He venido porque necesito entender», continuó. «He pasado la mitad de mi vida enfadada, odiándote a ti, odiándolo a él, odiando la mentira en la que viví. Pero el odio es agotador, te envenena por dentro, y estoy cansada de estar envenenada». Finalmente me miró a los ojos. «Soy enfermera. Veo la vida y la muerte todos los días. Veo a personas en sus momentos más vulnerables, y he empezado a ver que las cosas no son blanco o negro. La gente hace cosas terribles, pero a veces las hacen por motivos humanos, desesperación, soledad, miedo». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no emitía ningún sonido. «No quiero entender para absolverte», dijo, con la voz un poco quebrada. «Quiero entender para liberarme. Cuéntamelo todo. No la historia que me contó la tía Lucía, llena de rabia y juicio. Cuéntame tu historia. ¿Por qué?». Y por segunda vez en mi vida, lo conté todo. Pero esta vez
No fue una confesión arrancada por la muerte y la culpa. Fue una narración, la historia de una mujer solitaria, de un hombre perdido, de un error que generó una vida. Le conté sobre mi juventud, sobre Ezequiel, sobre las décadas de silencio. Le conté sobre el amor que sentí por ella desde el primer momento, un amor que era la única verdad en medio de tantas mentiras. Escuchó en silencio, el rostro impasible. Cuando terminé, la sala estaba sumergida en la luz dorada del atardecer. Descruzó los brazos, dio un paso hacia mí, y para mi completo asombro, me abrazó. No fue un abrazo de perdón, fue un abrazo de reconocimiento, un abrazo que decía, te veo tu dolor, y veo mi dolor en ti. Nos quedamos allí, dos mujeres, abuela y nieta, madre e hija, unidas por la misma tragedia, llorando juntas por primera vez. No era un final feliz, pero era un comienzo, el comienzo de la difícil y lenta cicatrización de una herida muy antigua. Hoy, tengo 82 años, sigo en mi casita en San Juan de los Lagos. El pueblo todavía me mira con desconfianza, pero el tiempo ha suavizado los bordes del escándalo. Para las nuevas generaciones, soy solo una viejecita que vive sola con sus plantas. Isabela no volvió a llamarme mamá. Me llama Quiteria. Es un nombre que denota respeto, pero también una distancia que quizás nunca se supere del todo. Viene a visitarme una vez al mes. Trae la compra. Me toma la presión. Se sienta conmigo en el patio. Nuestras conversaciones son sobre cosas sencillas. El tiempo, las plantas, su trabajo en el hospital. Rara vez hablamos del pasado. No lo necesitamos. Él siempre está presente, una sombra silenciosa entre nosotras. Lucía nunca me perdonó. Para ella, siempre seré la mujer que destruyó a su familia. Lo entiendo. Su dolor es justo. De Esteban, nunca más tuvimos noticias. A veces me pregunto si encontró la paz, o si, como yo, vivió el resto de sus días atormentado por lo que hicimos. El otro día, Isabela me estaba ayudando a regar los cactus. Se detuvo y me miró. «¿Sabes, Quiteria?», dijo. «A veces en el hospital veo familias con secretos, veo el dolor que causan las cosas no dichas, y pienso en nosotras». Esbozó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le he visto dar en años. Nuestra historia es un desastre, pero es nuestra historia, y de una manera muy retorcida, me convirtió en la mujer fuerte que soy hoy. En ese momento, lo entendí. La redención no es el perdón de los demás, es la aceptación de quienes somos, con todos nuestros defectos y cicatrices. No me arrepiento de haber amado a Isabela. Mi único arrepentimiento fue el miedo al juicio, el miedo a la vergüenza. La vergüenza es una prisión que nosotros mismos construimos, y yo pasé la mayor parte de mi vida encerrada en ella. Mi historia no es bonita, no es un ejemplo a seguir, es solo la historia de una mujer, de un corazón humano que, en su inmensa soledad, cometió un error terrible, pero que, al final, encontró una pizca de gracia, no en el cielo ni en la absolución de los demás, sino en el abrazo vacilante de su nieta. Y así, aquí estoy, con mi patio, mis recuerdos, y la paz que solo el tiempo y la aceptación pueden traer. La vida no es un cuento de hadas, pero es la única historia que tenemos para contar, y contarla, finalmente, me ha liberado.